la presentación de esta colección de 25 para el 25. Recuerden que estamos en el segundo Festival Internacional del Libro de Aventuras aquí en el CENART. Muchas gracias por ese aplauso, que espero no sea para mí, sino para los libros de los que les voy a hablar, que realmente merecen esos aplausos. Esta es una colección de 25 títulos. Como dice su nombre, no tiene mayor gracia, 25 para el 25. Aunque en realidad originalmente son 27, pero les llamamos 25. Pero lo que importa es hablar del sentido de esta colección. Son autores de Latinoamérica. Todos los autores que están en esta colección son de algún país de América Latina. Autores que publicaron en la segunda mitad del siglo XX, casi todos. Y que algunos de ellos han quedado olvidados. Nuestra intención es volverlos a traer a la lectura de los jóvenes, de las generaciones que no tuvieron oportunidad de conectarse con esta corriente, digamos, de autores latinoamericanos. Y es una colección que se hizo en colaboración con otros países de América Latina, particularmente con Colombia, con Chile, con Argentina, con Perú, con Cuba, porque nuestra intención es que los autores de otros países sean leídos en México y los autores mexicanos sean leídos en aquellos países. Normalmente, más bien, en las últimas décadas no hemos estado suficientemente integrados los países de América Latina como deberíamos. Y eso es por muchas razones que no importa discutir ahora, pero es un hecho. Y la propuesta de una colección de este tipo es llevar libros gratuitos a jóvenes principalmente, no necesariamente, pero principalmente jóvenes que no tuvieron oportunidad de conocer a estos autores y que se distribuyan en todos estos países, de tal manera que estos libros que ven ustedes, que no están todos los títulos, pero hay una buena cantidad de títulos aquí, todos estos títulos están siendo distribuidos en todos estos países. Esa es la idea de este proyecto. Y los tirajes son muy grandes, hicimos 100,000 ejemplares de cada uno de estos títulos. En total, 2,5 millones de libros que se distribuyeron, se empezaron a distribuir desde diciembre del año pasado. Empezó en México y siguió en los países que les mencioné. Cada uno de estos países también cooperó para este proyecto, ya sea con los derechos de un autor o incluso imprimiendo, como en el caso de Colombia, que 30,000 de esos 100,000 fueron impresos en Colombia. Fue un proyecto entonces muy complicado porque hubo que juntar a muchos gobiernos, secretarías de cultura o editoriales de esos países, que juntos hiciéramos esta lista de autores en primer lugar y después todo el proceso de producción y a partir de diciembre y enero todo el proceso de distribución, que lo hacemos de esta manera, como lo estamos haciendo aquí con ustedes, en actos de este tipo, en donde la gente que viene a estas pláticas, estas explicaciones, puedan llevarse por lo menos 2 ejemplares de esta colección, los que ustedes elijan. Ahora, ¿qué autores son estos? Les voy a mencionar algunos de los que están aquí, para que vean cuál es la idea. Les menciono en primer lugar este libro, Viento de Primavera, de Alaíde Fopa. Alaíde Fopa es una poeta de Guatemala que vivió en México durante mucho tiempo. Es un personaje muy importante en la historia del feminismo, fundadora de revistas y del grupo de feministas que desde los años 70 empezaron a dar la lucha por la igualdad. Y es también una gran poeta, pero también es una víctima. Ella tenía varios hijos, 2 de ellos murieron en la guerrilla guatemalteca. Alaíde fue a Guatemala a buscar a sus hijos cuando estaban desaparecidos y a ella también la agarró la policía
de la dictadura guatemalteca y la desapareció. No supimos más de ella, pero es una familia que es una familia víctima, pero también es una familia de luchadores. Los dos hijos guerrilleros que lucharon contra la dictadura guatemalteca de aquellos años, y Alaíde, que luchó en México por el feminismo y después fue a buscar a sus hijos y fue también víctima de esa dictadura de Guatemala. Este libro, toda esta historia que les estoy platicando, está contada en el prólogo por una autora que seguramente ustedes conocen, que es Elena Poniatowska, que era muy amiga de Alaíde. Entonces cuenta en el prólogo la historia de Alaíde y presenta este libro que es una recopilación de sus poemas. Este libro nos importa mucho que se conozca en México por la relación que tuvo con México, en Guatemala porque ella es guatemalteca, su familia es guatemalteca, y en el resto de América Latina donde es muy poco conocida. Pero por eso este libro importa que se lea al mismo tiempo en Argentina y en Chile y en Colombia y en Ecuador, etcétera. Este es el tipo de autores que nos interesa promover, no solo en este caso por su calidad literaria, sino por lo que representa esta autora. Otro libro que les quiero presentar es este que se llama La maravillosa vida breve de Ernesto Guevara, de Eduardo Galeano. Este libro no existía, solo existe en esta colección, porque lo que hizo una de las editoriales que colaboraron con esto fue la editorial Siglo XXI. Y lo que hizo fue de toda la obra de Eduardo Galeano, a quien a lo mejor alguno de ustedes ha leído, es un autor que tiene una pluma extraordinaria. Lo que hace este libro es extraer de varios libros los fragmentos que hablan del Che Guevara y dan una visión fantástica de este personaje, dos personajes, de Eduardo Galeano, el autor, y del Che Guevara. Este es un libro que solamente existe en esta colección. Obviamente, el Che Guevara es muy conocido en todas partes y Eduardo Galeano en una parte. Así es, pasó por México y de ahí se fue a Ajá. Vengo de la biblioteca Profesora María Dolores Trejo Tejeda, en Tepozotlán, Estado de México. ¿Algo del Che, no? Pues nosotros sabemos que vivió en Tepozotlán y se casó en Tepozotlán. Vivió en el centro de Tepozotlán, todavía existe ahí, a un lado del Museo del Virreinato. ¿Hay una placa? Sí. Cuando gusten visitarnos, el museo también está hermoso. ¿Usted es bibliotecaria? Le voy a preparar una colección de... Ok, muchas gracias. Pues sí, en efecto, el Che estuvo en México, de aquí salieron Fidel y sus compañeros hacia Cuba a hacer la revolución, y el Che anduvo por aquí de fotógrafo, vivía como podía, estuvo también, de repente dormía ahí en la bodega del Fondo de Cultura Económica, donde yo trabajo, no en el edificio actual, sino en el edificio de entonces. Entonces es un personaje que tiene mucho que ver con México, pero tiene mucho que ver con América Latina, pero tiene mucho que ver con el mundo, porque el Che, que fue asesinado en 1967 en Bolivia, en 68 ya era un ícono para todo el movimiento estudiantil del mundo, para todos los movimientos rebeldes del mundo, y desde entonces hasta hoy el Che representa eso, la rebeldía, la lucha por la justicia, y no va a dejar de serlo. Entonces este libro es por eso un libro muy significativo y creo que vale muchísimo la pena leerlo. Tiene, por cierto, un prólogo de Paco Ignacio Taibo II, que quizás sepan, Paco Ignacio escribió una gran biografía del Che, una de las grandes biografías del Che Guevara está escrita por Paco Ignacio. Les menciono un libro que es en este momento particularmente importante, también de un guatemalteco, Miguel Ángel Asturias.
Miguel Ángel Asturias es un premio Nobel de literatura y una de sus obras, que ya estaba escrita cuando le dieron el premio Nobel, es esta, que se llama Weekend en Guatemala. En otras palabras, fin de semana en Guatemala. ¿Por qué digo que es particularmente importante? Porque lo que cuenta en esta novela, en realidad son 8 relatos enlazados, se puede leer como una novela. Lo que está contando es un golpe de Estado que se hizo contra un gobierno democrático en Guatemala, que se organizó desde la Embajada de Estados Unidos, directamente la CIA, la Embajada de Estados Unidos y una empresa que era la que se veía afectada por la reforma agraria que habían hecho, que se llama la United Fruit. Y de manera descarada, desde la Embajada de Estados Unidos, hubo la invasión auspiciada por esta embajada, por este gobierno, y con mercenarios contratados en otros países. Finalmente derrocaron al gobierno. Digo que en este mundo es particularmente importante por la política que actualmente está siguiendo Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, frente a América Latina y las intenciones que tiene frente a nuestra región y frente al mundo, por cierto, no solamente frente a nuestra región. Por eso esta novela, en este momento, o estos 8 relatos que se pueden leer como novela, en este momento es muy significativo, que se lea no solamente en México, sino en toda América Latina. Weekend en Guatemala, de Miguel Ángel Asturias. Hay otros libros como hay dos cuentistas, 3 cuentistas mexicanas. Aquí nomás encontré uno de los 3 cuentos de cuentistas, de los libros de 3 cuentistas mexicanas, que son Amparo Dávila, que es esta, Guadalupe Dueñas, y Adela Fernández. Esas 3 autoras son extraordinarias, sus cuentos son fantásticos. Uno los lee, algunos son muy cortos, pero son sorprendentes, son al mismo tiempo un buen retrato de la realidad que vivimos y que ellas vivieron y que todos vivimos aquí en México, y son cuentos imperdibles. Algunos de ellos son muy conocidos, otros no tanto, pero solamente son conocidas. Por ejemplo, Adela Fernández en México es poco conocida, un poco más Amparo Dávila y Guadalupe Dueñas, pero en América Latina son absolutamente desconocidos hasta ahora. Esa es otra vez la intención de integrar a nuestros países a través de la literatura, a través de la cultura, cuyo origen compartimos con prácticamente todos los países de América Latina. Entonces, de las 3 que mencioné, lamentablemente en este montón de libros que hay aquí, solamente encontré el de Amparo Dávila, que se llama Música Concreta. Les menciono otro, que se llama Canto Quechua, de José María Arguedas. José María Arguedas fue un novelista muy reconocido en la época del boom, es supuestamente de los autores del boom peruano. Y este libro se refiere al pueblo quechua, que es uno de los pueblos originarios de Perú. En este momento, reivindicar a un autor de esta calidad, que a su vez dedicó su vida a reivindicar a los pueblos originarios de Perú, nos parecía muy importante. Por eso incorporamos este canto quechua y verán cómo hay una serie de analogías, de cosas muy cercanas de lo que se habla en este libro, de cómo vive el pueblo quechua con nuestros pueblos originarios. No hay gran distancia, somos lo mismo. Entonces, que se distribuya en Perú puede ser poco significativo porque lo conocen mucho, pero que se distribuya en los otros países es muy importante. Por eso está en esta colección. Luego, hay un libro de cuentos que es extraordinario.
Yo cada día cambio y digo, este es mi libro favorito de la colección. Entonces, hoy este es mi libro favorito de la colección, ya mañana quién sabe. Se llama El vaso de leche, que es un chileno, Manuel Rojas, un cuentista que tiene un tono muy original. Él escribe sobre la realidad que vivió como migrante entre Chile y Argentina y finalmente muestra cómo la vida de los migrantes y la forma como se ve a otro país viniendo desde el país que es además vecino, y sin embargo hay ciertos rasgos de racismo aún en países tan cercanos como los nuestros. Recordar eso y mostrarlo como lo hace Manuel Rojas en este libro de cuentos que se llama El vaso de leche es necesario y es muy importante. Bueno, esta es una muestra de lo que tenemos aquí, un libro de poesía de una autora colombiana que se llama Piedad Bonet, muy promovida últimamente porque fue ganadora de premios importantes en España, que es una poesía muy vinculada con la vida de las mujeres, pero en particular con la pérdida. Ella se hizo muy famosa con un libro en el que habla de la pérdida de su hijo. Y a partir de ahí, con esa enorme sinceridad y talento, con ese dolor, con ese duelo, mostró un alma extraordinaria y transmite esa sensación en libros como este. Este libro se llama Los privilegios del olvido, es una antología personal de Piedad Bonet, colombiana, nacida en 1951, anda muy activa todavía Piedad Bonet. Bueno, eso que valga, bueno, este muy importante. Este es un mexicano, Carlos Montemayor, novelista, un tipo extraordinariamente culto, además era cantante de ópera, promovía mucho la lectura de lenguas originarias, un gran promotor de la lectura en lenguas originarias, y esta novela se llama Guerra en el Paraíso. Lo que aquí cuenta en esta novela, que es lo que suele llamarse una novela de no ficción, porque todo lo que aquí se cuenta es verdad, no hay ficción, es la guerrilla de Lucio Cabañas, la persecución y el exterminio de la guerrilla y el asesinato de Lucio Cabañas por parte del ejército. Lo cuenta con detalle, la actitud de los pueblos, algunos de ellos que eran muy solidarios con la guerrilla de Lucio, otros que fueron simplemente víctimas porque por ahí pasaba Lucio, crímenes de lesa humanidad que cometieron los que los persiguieron, el ejército y los chivatos que participaban junto con el ejército en esa persecución. Entonces es una historia, es una novela, tiene forma de novela, está escrita extraordinariamente por un novelista, pero lo que cuenta es exacto. Es la historia de la persecución de la guerrilla de Lucio Cabañas. Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor. Bueno, y ahí le paro. Este es, digamos, una muestra de lo que tenemos aquí. Dos ejemplares de estos son para ustedes, para cada uno de ustedes. Entonces, lo que les pediría es si quieren pasar y verlos y escoger dos títulos, los que les parezcan más atractivos a partir de este momento. Nos va a alcanzar para todos, así que por favor, en orden vengan, escojan los títulos que les hagan falta para completar su colección o que les dé interés por conocer. Recuerden que la presentación de estos 25, un poquito más de títulos, es para que se acerquen al maravilloso mundo de la lectura. Estamos aquí en este segundo Festival Internacional del Libro de Aventuras como parte de las actividades culturales que tenemos. Tenemos todavía títulos acá, así que por favor en orden, una vez que ya tengan sus dos títulos, ya pueden regresar a su lugar para tomarnos una bonita fotografía mostrando los títulos de los cuales se acaban de enamorar. ¿Ya están? Buenas tardes, mi nombre es René y yo nada más tengo una pregunta. ¿Tendrán alguna iniciativa para hacer algo similar
para libros de difusión científica? Tienes razón, es una ausencia. El Fondo de Cultura tiene una colección que se llama La Ciencia para Todos, que es una colección que tiene muchos años, tiene más de 200 títulos. Y la idea es eso, poner la ciencia al acceso de prácticamente cualquier lector. Es una muy buena idea, yo creo que deberíamos de hacer algo así también de distribución masiva. Sí. José Luis. René, gracias René. Solo es una pregunta. Si no conseguimos todos los libros, ¿están en línea, están en venta en el Fondo de Cultura? Algunos de ellos están en venta porque son ediciones que tenía ya el Fondo de Cultura, entonces se pueden encontrar. Otros no, otros son inencontrables porque son solamente para esta colección. Por ejemplo, no mencioné a un autor que sí es muy conocido, quizá el más conocido de todos, que es García Márquez. Hay un título, que algunos de ustedes lo agarraron, de García Márquez, pero no es de sus obras más conocidas. De hecho, no es una novela ni un cuento, es un reportaje que hizo García Márquez sobre la Angola, sobre la guerra de Angola, en la que participaron los cubanos en Angola. Ese reportaje que está publicado en esta colección es de un autor conocidísimo, el autor, pero no ese texto. Entonces es otro autor que valía la pena tenerlo, y sí había aquí, yo creo que a algunos de ustedes les tocó, se llama Operación Carlota. Pues ahí hay algunos todavía. Pues miren, yo sí tuve oportunidad por mi edad de leer, de enterarme como joven de todo lo que pasaba en la guerrilla y en diferentes movimientos. Empecé a ver la colección como con un gusto intelectual de que se iba a volver a compartir para las nuevas generaciones que están buscando, como cualquier joven, otras formas de enterarse de cosas que no fácil se puede uno enterar. Pero finalmente, por eso quise participar. Ahorita estoy muy conmovida porque habló del vaso de leche. En mi familia somos cuatro hermanos. 2 de mis hermanos son migrantes, están en Estados Unidos. Y ustedes saben todo lo que implica la vida migrante, yo también lo sé, y lo sé de primera mano con mis hermanos. Voy a leer con mucho gusto este libro, y no solo va a llegar a Latinoamérica, en los países latinoamericanos, sino va a llegar a Latinoamérica, a Estados Unidos, a mis hermanos migrantes, para compartírselos también, porque yo sé que va a ser hasta catarsis que ellos puedan leer estas historias. Yo que venía a otra cosa, miren cómo acabé conmovida. Muchas gracias al fondo. ¿Cómo te llamas? Gracias, Ernestina. Bueno, América Latina llega hasta Estados Unidos, no hay problema. Ya llegó. Vamos a tomar una foto, por favor. Si nos hacen el favor de levantar los libros. Bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba. Vamos a hacer una prueba. Primero esa foto, nada más que llegue Paco Pérez Arce por allá. Y la prueba es, vamos a hacer también un video donde ustedes van a decir 25 para el 25. A ver, prueba, 1, 2, 3. 25 para el 25. Muy bien, entonces primero esa foto, ya está ahí nuestro queridísimo editor, Paco Pérez Arce. 1, 2, y ahora sí el video, 3, 2, 1. Eso, muchas gracias. Les esperamos todavía acá. Tenemos un espacio más. Fuerte el aplauso para ustedes que se dan cita en este Festival de Aventura. Gracias.